Ya volvimos para el segundo bloque de la noche. La semana pasada, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, entregó a la Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto del Paquete Económico 2022. Tal y como hablamos aquí, en este paquete está previsto un fuerte apoyo a programas para el bienestar, a las grandes obras de infraestructura impulsadas por el Gobierno de México y a buscar la solidez de las finanzas públicas. En dos rubros fundamentales para México, salud y seguridad, también se prevé más presupuesto. En salud, las autoridades federales dicen que está garantizada la atención para todas y todos. Y en seguridad, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional serían las beneficiadas, mientras que las policías estatales y municipales por segundo año no recibirían recursos. Para la Secretaría de Marina se plantea un incremento del 1.8% en términos reales en comparación con el presupuesto aprobado en el 2021. Seguridad y Protección Ciudadana, 41.9% más. Y para la operación de la Guardia Nacional en sus tareas de prevención, investigación y persecución de delitos, se prevé un incremento del 8.3%. En el caso de la Secretaría de la Defensa Nacional, se prevé una reducción del 10.8% en términos reales en relación con el presupuesto aprobado para el 2021. Hasta 2018, Defensa Nacional y Marina sumaban 112 mil millones de pesos de presupuesto. Este 2021 reciben en conjunto 30% más, es decir, 148 mil millones de pesos. Y para 2022 se prevé que sumarán 141 mil 858 millones debido a la reducción prevista para Defensa Nacional. Pero a ver, empiezo contigo, Lisa, que seguro ya te pusiste a revisar todos estos números, todos estos datos. Ya platicábamos la semana pasada un primer aproximamiento al presupuesto, no te tocó a ti, tocó en la mesa el jueves. ¿Cómo lo ves tú? Y me imagino que te quieres, por supuesto, enfocar en los temas de seguridad. Sí, primero agradecer que tenemos este espacio porque justo la semana pasada nos quedamos un poquito picados. Lo segundo es decir que evidentemente estamos discutiendo sobre la primera propuesta que llegó al Congreso el 8 de septiembre y que hay ahí muchísimo movimiento legislativo, incluso con algunas bancadas queriendo hacer un proyecto alterno de propuesta de paquete económico y vamos a ver, ¿no? Digamos, lo que se está discutiendo ahorita no es necesariamente lo que se va a aprobar. Creo que en materia de seguridad la nota lo decía bastante bien. El quid del asunto sigue siendo si se fondean o no cientos de policías municipales a través del Fortaseg, que son los subsidios federales hacia la seguridad, y cómo se van a seguir asignando esos recursos a estados y municipios o no, porque por la pandemia, recordemos que el año pasado se cancelaron y no hubo entonces la continuidad de ciertos subsidios que venían ayudando mucho, sobre todo el reclutamiento, equipamiento y capacitación de policías municipales y estatales. Llama la atención justamente, y supongo que tanto Eder como Lecona van a entrar un poquito más en ese tema, la reducción de Sedena. Lo que llama la atención también es que contra esa reducción hay un aumento muy significativo en la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana, que lo que no queda claro, por ejemplo, cómo sería, es que si una vez que tenemos, si esa asignación, digamos, es para Guardia Nacional y luego viene una reforma constitucional que pueda mandar eso a la Sedena, si ese presupuesto permanecería en la Secretaría de Seguridad Ciudadana o no, es una interrogante. Y lo último que yo quería mencionar al respecto es, si bien se celebran todas las reducciones que pueda haber en los presupuestos de las entidades militares, recordemos dos cosas. La primera es, estas son las asignaciones por el método democrático de representación popular para darle presupuesto a las Fuerzas Armadas, pero las Fuerzas Armadas ahora ya tienen mucha autonomía presupuestal con el manejo de negocios y de partidas, que incluso se pueden allegar ellos mismos, como pueden ser los temas de los fideicomisos o los aprovechamientos de cuestiones futuras y presentes, como puede ser el Tren Maya o el aeropuerto. Y lo último, y quizás es como un poquito lo más importante, sí, nosotros en la oficina estamos haciendo un análisis de cuáles son las discrepancias entre el presupuesto que se le otorga en la Cámara de Diputados a las Fuerzas Armadas y qué es lo que se ejerce. Solo como dato, desde el 2008 hasta el 2020, que son como los datos que hay públicos de la cuenta pública, en todos los años, salvo en el 2014 y salvo en el 2018 que quedaron tablas, todos los años la Sedena gasta más de lo que se le dio y no es poquito. Estamos hablando de entre el 3 y el 25% extra de lo que los diputados y las diputadas le asignan, que es lo que termina gastando, con unas bolsas discrecionales de partidas de seguridad nacional que no requieren pasar por el Congreso, y ahí la pregunta más interesante es, ¿qué cuentas le hacemos rendir
a una Sedena que solo en el 2020 gastó el Bien. 125% de su presupuesto, ¿no? Sin habernos reportado en qué fue ese excedente. Diputada, ya te tocó ahora sí, ya tuviste más tiempo para revisar el presupuesto, a ti te toca aprobarlo. ¿Qué has visto de la semana pasada que platicamos ahora y cómo ves los datos que arroja Lisa en la mesa? Sí, pues en materia de seguridad, como lo estábamos comentando, ¿no? Para este 2022, pues espera, justamente como comentaba Lisa, un Secretaría de Defensa Nacional, pero también hay un aumento de 2,000 millones de pesos para la Secretaría de Marina y, como ya lo dijeron, también para la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Hay que tomar en cuenta que la Secretaría de Marina ahora auxilia las labores de control de las aduanas y que ello se ha traducido en cortar una corrupción enorme en dicha institución, que, como ya vimos, ha tenido bodegas llenas de bienes incautados y que muchas veces estos bienes han sido vendidos al comercio informal, perpetuando la corrupción en nuestro país. Asimismo, pues en el tema de aduanas, que ahora está a cargo en buena medida de la Secretaría de Marina y Seguridad, pues se ha fortalecido muchísimo el tema anticorrupción, donde se ha jugado un papel muy importante para evitar lo que no solamente en este país había huachicol de petróleo, había huachicol en los hospitales y había huachicol en las aduanas y en todos lados, sobre todo en las aduanas es donde se ha venido recortando y fortaleciendo el tema de la seguridad para que se deje de haber estos desvíos y corrupción en este tema, ¿no? Es de destacar que en el presupuesto actual se contemplan mayores recursos para la Secretaría de Seguridad Pública, que es una instancia civil que aún coordina y sigue coordinando los esfuerzos para pacificar a México y que, hay que decir, ha detenido o ha logrado detener la tendencia a la alza en materia de homicidios, ¿no? Y por su parte, como lo han dicho ahorita en las policías estatales, pues se prevé un presupuesto de 7,988 millones de pesos y pues como lo estaban diciendo ahorita, pues se dice del recorte, ¿no? Pero pues no solamente se trata de fortalecer las policías a nivel municipal y estatal, pero eso es claro que no solamente es un tema presupuestal, sino un tema de confianza, ¿no? Y pues para eso se requiere un fortalecimiento integral de las policías y actualmente las policías locales pues son las que donde se revisan o donde se tienen muchísimas incidencias de inseguridad y de poca confianza por parte de la ciudadanía. Entonces, pues creo que es consecuente en este momento que las policías locales se mantengan de esa manera, en lo que se encuentra una estrategia de fortalecimiento a las policías locales y pues es mi opinión general. Gracias. Bien. A ver, ¿qué le contestas, Alfredo, a María Clemente? Sobre todo con el tema de seguridad, que creo que ha sido el punto que más por lo pronto hasta ahorita, el que más se ha discutido, sobre todo en donde hay más preocupación en ciertos grupos como Seguridad Sin Guerra, entre otros. Sí, primero a mí me sorprende mucho que una legisladora federal esté aplaudiendo o esté vanagloriándose de un éxito, sin cifras, de la participación de la Marina o del control de la Marina sobre las aduanas, porque si nos acordamos, en la Cámara en la que ahora pertenece María, los diputados al final quitaron la parte de las aduanas y solamente dejaron puertos y marina mercante. Entonces, lo que estamos viendo con las aduanas es lo que estamos viendo en muchos otros aspectos de este proceso de militarismo al que nos está encaminando el presidente López Obrador, que es a actuar incluso al margen de la ley, al margen de lo que dice la Constitución. Las Fuerzas Armadas están haciendo muchas funciones de facto, no porque estén facultadas legalmente, y de ahí es que vienen afirmaciones que hemos escuchado en los últimos días y que hemos debatido acá también, de que esa entrega que planea el presidente López Obrador hacer de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, ya en los hechos ha sucedido, ¿no? Lo que quieren es perpetuarla, lo que quieren es volverla a algo para toda la vida, más allá de este sexenio. Y ahí, otra vez, y perdón, pero todas las veces que esté aquí María o cualquier legislador o legisladora, voy a preguntarles, más allá de su opinión, porque su opinión, pues todos podemos opinar, pero ellas tienen la capacidad de votar, ¿no? ¿Estaría de acuerdo, María, te lo pregunto por segunda vez en este programa, en que la Guardia Nacional sea transferida a la Secretaría de Defensa Nacional? Y la pregunta que también había hecho aquí, ¿qué va a hacer para que se cumpla esa reforma constitucional de 2019 que fijó los 5 años para que las Fuerzas Armadas continúen haciendo labores de seguridad pública, pero de una forma en la que no la estamos viendo ni fiscalizada, ni acotada, ni delimitada, ni subordinada al poder civil, ¿no? Aquí el tema, pues, supuestamente hablando claro, creo que Lisa ha dado en el clavo, pero el tema y la gran pregunta ha sido y seguirá siendo detrás de estas notas que debatimos acá,
hacia dónde vamos, ¿no? ¿Cuál es esa ruta hacia el militarismo que ya hemos dicho acá? Va mucho más allá de la militarización. Lo que está haciendo este gobierno es peor de lo que hicieron los gobiernos anteriores, e insisto, va más allá del gobierno que tanto admiran, en el que tanto confían y el que tanto quieren, va más allá del gobierno del presidente López Obrador, salvo que crean que realmente crean que las Fuerzas Armadas van a cambiar su naturaleza, ¿no? Por ponerles uniforme de policía, pues estamos cometiendo el error histórico más grande que se ha cometido en los últimos años y del cual hemos dicho acá muchas veces no hay vuelta atrás. Entonces, desde el punto de vista del presupuesto, hoy leía Ernesto Portillo, como decía, que históricamente se ha debilitado a la seguridad civil. O sea, parece un plan concebido de debilitar cada vez más a las policías por esto que nos dice Elisa, ¿no? Otra vez, segundo año, hay que hablar del Fortaseg, de ese fondo para la seguridad pública local, que fue eliminado desde el presupuesto pasado, el de este año. Y lo que decía Ernesto Portillo, a mí me suena mucho, para que lo entiendan bien quienes son pro 4T y pro Andrés Manuel López Obrador, me suena mucho a lo que el presidente dice de Pemex y CFE, ¿no? Sí. Cómo por tantos años se debilitaron tanto esas paraestatales, pues para que terminaran siendo un cascarón. Es lo mismo, si lo trasladamos a seguridad pública, Genaro, y con esto cierro, pues podemos decir que es lo mismo, ¿no? La seguridad pública la seguridad pública civil ha sido tan debilitada y los civiles han sido tan debilitados, los policías civiles, que ahora la Sedena pues puede llegar y tomar el control de esta forma porque hay un apoyo desde la presidencia incluso. Por alusiones y por pregunta explícita a la legisladora, María Clemente, te damos la palabra, no levantaste la mano y cerramos con Eder. Sí, bueno, nada más para contestarle un poco al compañero Lecona, ¿no? En materia de lo que yo puedo hacer al respecto, creo que te lo vuelvo a reiterar, te puedo decir puntualmente conforme vayan dados el sentido de mi voto. También, pues, que tengas claro que yo pertenezco a un proyecto, la gente votó por un proyecto, yo soy diputada plurinominal, representante del proyecto que enarbola el Movimiento Regeneración Nacional y en la narrativa, en el diario de los debates, ¿no? Y en las propuestas que se están poniendo en el inicio de esta 65 legislatura. Y sobre el respecto a la seguridad, pues, tú lo dices, es un cascarón. Las policías locales ya son un cascarón. ¿Por qué darle más presupuesto a un cascarón que la ciudadanía no le tiene confianza? Si tú le preguntas a la ciudadanía común en su colonia, le tiene más miedo al policía que va pasando en su patrulla que al narco que vende en un punto de droga, ¿no? Entonces, ¿para qué darle más presupuesto a esas policías que ya son un cascarón? El cascarón ya lo dejaron las administraciones pasadas, ¿no? En policías que tienen cero confianza en la ciudadanía. La pregunta, por eso se está construyendo una nueva estrategia de seguridad. Sí, la pregunta era también si estarás de acuerdo con el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, María Clemente. Por supuesto que sí. Bueno, ahí está la respuesta. Eder y después Lisa, que levantó la mano también. Antes de armar sus linchamientos, pues que mínimo tenga la propuesta en la mesa María Clemente, ¿no? Para ver cómo... No es linchamiento, Eder. Puede no es linchamiento, si no sabes debatir. Dame chance de hablar, ya hablaste tú y ya hablo en segunda ocasión, María. No sé responsable de lo que... a ver, que empiece Eder. Estamos hablando del pacto militarista. Cualquier Estado-nación con un ejército tiene por sí un pacto militarista, eso es natural. ¿Cuál es el que nos está ofreciendo el presidente López Obrador? Bueno, Andrés Manuel López Obrador evidentemente no le está apostando al recurso, a los presupuestos que destina a Fuerzas Armadas para la seguridad pública. Le está apostando a que se fortalezcan proyectos que reorienten las funciones de las Fuerzas Armadas en México y que en función de eso se pueda establecer otro pacto. ¿Por qué? Porque le está apostando a la desmilitarización de la seguridad pública en el mediano plazo, incluso en el presupuesto así se puede ver, independientemente del debate que se va a abrir cuando esté la propuesta ya concreta sobre la Sedena y el papel que puede jugar o no siendo coordinadora de la Guardia Nacional y de la Armada de México. Todavía no se da ese debate. Ahorita lo que podemos discutir en el presupuesto es que el presidente está fortaleciendo a la Guardia Nacional y no está fortaleciendo presupuestalmente a la Armada de México. Y a Marina, como ya dijo María, se le está destinando presupuesto, igual a Sedena, se les está destinando presupuesto para los proyectos de infraestructura. Me sumo, como siempre, a la solicitud que hace Lisa de que tiene que haber más transparencia. Y si hay un sobreejercicio presupuestal o una reorientación de presupuestos de las Fuerzas Armadas que expliquen en qué se está gastando.
Pero ahorita en concreto, lo que vemos en el presupuesto es que el Ejecutivo Federal está respetando sus parámetros de siempre, está fortaleciendo la estabilidad económica en México, está fortaleciendo los programas sociales, está fortaleciendo a la Guardia Nacional y está fortaleciendo sus proyectos de infraestructura que son regionales. Y otro tema que me parece muy interesante, y aquí no se tocó, Genaro, es el de cómo hace un año un grupo de activistas muy pequeño puso en la mesa el tema de de la gestión menstrual y de grabar con tasa cero todas las cosas que tengan que ver con la gestión menstrual. Las diputadas de todas las bancadas de la legislatura anterior lo retomaron, lo empujaron, el gobierno federal lo recogió y hoy ya sin la presión de las activistas académicas, ni de la bancada, ni de las mujeres de la legislatura actual, el gobierno federal ya presentó eso dentro de su paquete económico. Me parece que es un ejercicio muy sano, que hay que reconocer siempre a las activistas y académicas que hicieron posible esta situación y por supuesto este ejercicio de división de poderes que funcionó también para que hoy se haga justicia después de tantas décadas a las mujeres y el tema que facilitará el equilibrio económico entre hombres y mujeres. Finalmente, Lisa, levantaste la mano. Adelante, por favor, tenemos un minuto nada más. Es muy rápido, nada más era como para completar la discusión y a lo mejor acompañar un poco más de elementos la discusión parlamentaria cuando la tengan. También Claudia Sheinbaum es parte del mismo proyecto en el que está María y en cambio sí hay un ejercicio muy importante que valdría la pena analizar de fortalecimiento policial en la ciudad, que me parece que es interesante y que se acaba de anunciar justamente la mayor inversión, particularmente en aquellos cuadrantes que ya detectaron a través del trabajo de la DIP, que es un trabajo de datos y de evidencia científica, ¿no? Que tienen la mayor concentración de la incidencia delictiva. Entonces no es un falso dilema entre que si es solo esto o es aquello. Se puede ser un muy buen abanderado del fortalecimiento policial sin tener que tirarles, porque adentro del mismo proyecto hay. Y nada más, ya por último, hay una confusión. Armada es la institución armada de la Marina, Ejército y Fuerza Aérea es la institución armada de la Sedena. Entonces nada más es cuando hablamos de hay una reducción a la Sedena, esa reducción no es una reducción a la Armada, al contrario, hay un aumento en el presupuesto de la Marina, por lo tanto para la Armada. Muy bien, bueno, es una segunda aproximación al tema del presupuesto. Mañana también lo retomaremos con la mesa de martes y jueves y evidentemente este tema da para muchísimos más bloques, pero tenemos el tiempo encima, así que vamos a una pausa. Y regresando de esta, el tercer bloque de la noche, el mundo cambió después de los atentados del 11 de septiembre del 2001. ¿Pero a qué precio? La guerra contra el terrorismo iniciada por George W. Bush dio paso franco al espionaje y a la vigilancia en las comunicaciones de civiles. ¿Qué balance hace la mesa de esta noche? Regresamos con este tema punto y contrapunto, no te vayas.